El tema antes propuesto lo desarrollamos con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, que en relación a este tema ha expresado lo siguiente. En primer lugar, las actas de incautación, recordemos, contienen información perfectamente diferenciable, a saber, primero, el relato o descripción que hace el servidor público sobre el procedimiento, los hallazgos y demás aspectos de interés. Y segundo, en ocasiones se requiere que la persona afectada suscriba el documento. Lo primero, esto es, el relato o descripción que hace el servidor público, constituye una declaración rendida por fuera del juicio oral, con un claro carácter incriminatorio, pues allí se hace alusión a los motivos de la captura, entre paréntesis, cuando se trata de la privación de la libertad, las evidencias encontradas en el inmueble, entre paréntesis, en casos de allanamiento y registro, el tipo de evidencias y el lugar donde supuestamente eran portadas por el aprehendido, abre paréntesis, en los eventos de incautación, cierra paréntesis, etc. Como se trata de una declaración claramente incriminatoria o, visto de otra manera, de un testigo de cargo, se activan para el procesado todas las garantías previstas en el ordenamiento jurídico, entre las que se destacan el ejercicio del derecho a la confrontación, lo que tiene aparejada la obligación de que el testigo comparezca al juicio oral, salvo los eventos excepcionales de admisión de prueba de referencia. De otro lado, la firma estampada en el acta por la persona afectada con el procedimiento no puede tomarse como una especie de confesión o aceptación de los hechos narrados por el servidor público encargado de elaborar la respectiva acta, por las siguientes razones. 2 puntos. Primero, porque el acta no contiene una declaración del afectado. En estos casos, la firma, abre paréntesis, como en el acta de derechos del capturado, en el acta de allanamiento y, cuando sea el caso, en el acta de incautación, cierra paréntesis, constituye un mecanismo de control a la actuación estatal, orientado a que la afectación de derechos fundamentales no desborde los límites constitucionales y legales, al margen de que la firma no entraña una descripción de hechos. Es claro que el ordenamiento jurídico tiene dispuesto el mecanismo para obtener información de parte del indiciado, imputado o acusado, a saber, el interrogatorio regulado en el artículo 282 de la Ley 906 de 2004, que consagra entre sus requisitos la comunicación del derecho previsto en el artículo 33 de la Constitución Política y la presencia de un abogado defensor. A propósito del derecho previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, la Sala ha precisado que, por expresa disposición legal, el mismo se activa. 2 puntos. Primero, cuando el Estado tiene información suficiente para considerar que un ciudadano en particular puede ser autor o partícipe del delito objeto de investigación, entre paréntesis artículo 282. Segundo, con la captura, entre paréntesis artículos 126 y 301 y siguientes, cierra paréntesis. Y tercero, con la formulación de la imputación, abre paréntesis artículos 126 y 286 y siguientes, cierra paréntesis. Entre paréntesis, Corte Suprema de Justicia SP, 23 de noviembre de 2017, radicado 45899, entre muchas otras, cierra paréntesis. Concluir lo contrario implicaría aceptar que en los casos de captura, allanamiento y registro, incautación, etc., las actas elaboradas por el policial o el investigador y la firma que estampe la persona afectada con el procedimiento, cuando haya lugar a ello, prácticamente constituyen prueba irrefutable de la ocurrencia de la conducta punible, bien porque en el documento se describe la relación del ciudadano con un delito en particular, abre paréntesis, porte de armas, de narcóticos, las razones de la captura en flagrancia, entre otras, cierra paréntesis, y porque existe una firma del afectado con el procedimiento que implica, según esa forma de ver las cosas,
la convalidación de la información y por esa vía la aceptación de responsabilidad. Esa postura, ha considerado la Corte, es equivocada, principalmente porque implica la negación del proceso como escenario legítimo para la determinación de los hechos penalmente relevantes y, consecuentemente, la abolición de las garantías debidas al sujeto pasivo de la pretensión punitiva estatal, que encuentran un verdadero desarrollo en las reglas de evidencia, como sucede con la regulación de la prueba testimonial. En síntesis, el acta de incautación y, en general, las actas que deben elaborarse en procedimientos que implican la afectación de derechos. Primero, no constituye una actuación estatal orientada a obtener evidencia testimonial sobre los hechos. Segundo, su finalidad principal se orienta al control de las actuaciones estatales que entrañan la afectación de derechos. Tercero, en lo que concierne al funcionario público, el acta contiene su versión de los hechos que rodearon la incautación, la captura o el registro. Como dicha declaración suele estar íntimamente ligada a la responsabilidad penal del procesado, el funcionario adquiere el carácter de testigo de cargo. Quinto, si la Fiscalía pretende servirse de esa declaración para soportar su teoría del caso, debe presentar al testigo en el juicio oral, para que sea sometido a interrogatorio cruzado, sin perjuicio del eventual debate sobre la admisión de esa declaración a título de prueba de referencia o de su utilización para refrescar la memoria o impugnar la credibilidad. Sexto, la eventual incorporación de esas declaraciones a título de prueba de referencia está sometida a las puntuales cargas relacionadas en precedencia. Séptimo, en lo que concierne a la firma estampada por la persona afectada con el procedimiento, la misma no constituye una declaración, ni mucho menos la aceptación de su participación en un delito. Y octavo, cuando la persona suscribe ese tipo de documentos en calidad de indiciado, capturado o imputado, que es lo que ocurre con mayor frecuencia, emerge una razón adicional que impide tener la suscripción del acta como una suerte de confesión o aceptación de algún dato que le comprometa penalmente, porque bajo cualquiera de esas circunstancias se ha activado el derecho previsto en el artículo 33 de la Constitución Política, abre paréntesis, a no declarar en su contra ni en contra de sus familiares en los grados previstos en la ley, cierra paréntesis, así como el derecho a contar con un abogado. El anterior extracto jurisprudencial fue extraído de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Bogotá, Distrito Capital, en decisión del 3 de marzo de 2021. Magistrada ponente Patricia Salazar Cuellar, radicación 53057, SP 729-2021, acta 48.